El Invisible ha invitado esta tarde de miércoles a 3 ingenieros bolivianos con más de 30 años de experiencia profesional en construcción de carreteras, en la parte operativa, en la parte proyectos, que ellos tienen una asociación de ingenieros que buscan patrióticamente servir al país. Ingeniero Fernando Delgadillo, que está a mi izquierda, aquí lo tienen, ingeniero Hugo Balcázar, ingeniero Marcelo Eduardo, que también lo verán, está ahí lo tienen a don Marcelo. Ingenieros, cuéntenos qué pasa con ese proyecto constructivo, qué pasa con la OAS, qué pasa con el tramo 1, el 2, el 3, que nos han mareado tanto la cabeza que uno al final no sé si son capítulos de una telenovela o qué será. Sí, en este caso, padre, permítanos en principio hacer una pequeña explicación al respecto antes de dar algún juicio al respecto. Lo que hacemos nosotros como agrupación es fundamentalmente tratar de estudiar, analizar las diferentes temáticas. En este caso, el tema de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. De tal suerte que lo que se ha hecho es un análisis crítico, un análisis técnico-económico en lo que significa el contenido y la metodología utilizada en el proceso de la licitación y adjudicación de este proyecto. En 2008, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Cochabamba, organizó una serie de eventos dirigidos al conocimiento prácticamente del contenido, la metodología que utilizó ABC para determinar precisamente el costo referencial de 436 millones, de tal suerte y habilitar de esta forma a la única proponente que tuvo en ese entonces, o es OAS, con 415 millones. Entonces, es aquí donde empieza precisamente a surgir una serie de incongruencias, una serie de contradicciones incluso dentro de lo que significa los datos, las cifras que se maneja a nivel de ABC, de tal manera que nos ha dado lugar a eso precisamente a elaborar lo que he puesto en conocimiento de padre, un documento que lo hemos titulado Inconsistencia técnica económica del tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. Es allá donde se va demostrando una serie de falencias, una serie de situaciones incoherentes, donde básicamente no es que nosotros entremos en un plano de oposición o de crítica, más al contrario. Como agrupación que somos ingenieros al servicio de la comunidad, nosotros estamos plenamente convencidos e identificados con que el proceso de integración entre los departamentos de Beni y Cochabamba debe realizárselo a través de esta carretera. Pero en las condiciones como están planteadas, indudablemente nos muestran que las mismas no tienen ningún grado de consistencia. ¿Por qué? Porque evidentemente se muestra, por ejemplo, padre, en lo que significa, en principio, el contrato de base de contratación definía una serie de aspectos. Por ejemplo, una optimización del diseño final. Cesa eso. Cesa en el DBC el mantenimiento por 5 años después de culminada la construcción. Cesa la provisión de asfalto, por indicarle algunos 3 parámetros. Estos 3 parámetros son modificados al calor de enmiendas que en número de 22 son dictadas posteriormente. Ya no hay asfalto. Y no existe el asfalto, se elimina el mantenimiento y no existe diseño final. ¿De qué optimización estamos hablando cuando se habla que en este momento no hay un diseño final? Una carretera tan cara y tan complicada sin diseño final. Así es. Eso parece una radionovela, una telenovela de, no sé si de Frankenstein. Ingeniero Hugo Balcázar, su turno. Yo quisiera irme a la parte de conservación del medio ambiente, la parte hidrológica. Nosotros podemos ver... ¿Cree que lo que ha dicho el Invisible es muy absurdo? Eso que es el corazón del Times es el corazón de una riqueza hídrica que de valor, entiendo yo incluso para usted los expertos, de valor incalculable, ¿es correcto eso? Es correcto, es más, quisiera certificarlo porque justamente en el núcleo de Villa Tunari y la zona, las isoyetas, que son las mediciones de las precipitaciones en una estadística anual, nos dan precipitaciones entre 4.000 a 6.000 milímetros, llueve hasta 6 metros de agua, de lluvia tenemos. Llueve en el año llueve casi el doble, el 95% del promedio del trópico de Cochabamba. Sí, podríamos decir. Porque son 3.100 milímetros, estamos hablando de 6.000. 6 metros de agua en todo un año. Y eso lo queremos asesinar.
El Invisible ha planteado desde el principio que esa carretera no se va a construir por ahí. Sin embargo, no se trata solamente del trópico, se trata de los valles que vienen desde La Paz, los valles Bayuno, los valles de La Paz, de Cochabamba, y que van pasando poco a poco al llegar en realidad a Chuquisaca, Tarija. Es una zona de la formación, podríamos decir, geográfica, la parte de la formación de los cerros está hecha de tal manera de que los vientos predominantes que tenemos, que son norestes, cuando llegan los famosos surazos, se encuentran y golpean justo en ese lugar. Entonces las descargas son bastante grandes y se ha formado una zona ecológica de gran producción de bosques tropicales que en realidad tienen un efecto esponja. La esponja es simple, o sea, le echamos agua y la absorbe el agua y chorrea mínimamente en una forma leve, o sea, tiene una característica el bosque de preservación, de ayuda al medio ambiente, o sea, un sinnúmero de cualidades que si nosotros el bosque lo talamos, entonces ese efecto esponja que está categorizado en una absorción de más o menos 70%, al talarlo el bosque, al chaquearlo, estamos bajándolo casi a cero y volviéndolo de nuevo a reproducir. Entonces, esa esponja que agarraba el 70% y soltaba el 30% se invierte. Ahora suelta el 70% o más y queda el 30%. Entonces el suelo se erosiona. Al erosionarse el suelo, vemos ahí en la imagen, por ejemplo, qué está pasando en la parte ya donde se trabaja, erosiones grandes, comienzan a haber crecidas, porque antes el cauce que tenía el río... hay destrozos. Hay destrozos, lógicamente. El cauce antes estaba... Por el mismo equilibrio ecológico, estaba definido para el 30%. O sea que no es verdad eso de que con el 1 y en el 3 no se han realizado daños, ya hay daños concretos. Ya hay daños concretos entre la zona de Villa Tunari hasta Santa Cruz de la Sierra, podríamos decir. En realidad, en el primer asentamiento que hubo de los relocalizados, se dieron tierras las cuales se han... Polígono 7. No, fuera del... Inicialmente no estábamos en el Polígono 7, posterior ha sido la llegada al Polígono 7, pero entre Villa Tunari, Chimoré, yendo hacia el río Ichilo, que es el límite con Santa Cruz, ha habido ya la deforestación. Entonces, ya eso comienza a tener incidencias en que una precipitación, en vez de descargar el 30, descarga el 70, y es significativo, y bastante significativo, duplica el caudal de los ríos. Y lo que dice el ingeniero Balcázar coincide con los informes que ha recibido el Invisible de los meteorólogos, que a veces, sobre todo en Santa Cruz, eso para nuestros oyentes del Hombre Invisible cruceños, hablan que hay relación entre surazos y lluvia. No siempre, porque lo que hay es un abrazo, diríamos, una convergencia, una unión entre los vientos del sur y los vientos del este, que son vientos amazónicos. Y en esa suerte de abrazo, 500, 600, 700 o más kilómetros de altura, se produce un cambio de vientos, cambio climático, sobre todo de temperaturas, y ahí vienen las lluvias. ¿Es correcto? Es correcto. Indudablemente nosotros los ingenieros somos los más interesados en que se lleve adelante el progreso, y la mejor forma de llevar adelante el progreso es la integración entre los diferentes departamentos. Sin embargo, a esto nosotros somos los más cuidadosos de que cuando se abre una carretera que por sí sola no genera desarrollo, sino que hay que buscar polos de desarrollo para que sean un adicional a la misma construcción de la carretera, se busquen alternativas de la misma construcción. Lamentablemente en esta carretera nunca se buscaron alternativas, había un solo trazo fijo por el que debería pasar la carretera por el Tigris. Es por eso que inicialmente nosotros detectamos cuatro alternativas. Una de ellas obviamente es la oficial, y una de ellas iba por el lado izquierdo, donde justamente está la parte del bosque, pero ya en cordillera. Había otro cerca de Lichoa, y una paralela a la que están trazando. Sin embargo, después de la promulgación de la ley 180, en que se declara la intangibilidad del Tigris, nosotros vimos por conveniente el beneficio que puede tener el crear una carretera por el lado este. Oriental. Sí. ¿Donde hay más comunidades indígenas? Todas las comunidades indígenas están justamente asentadas sobre Más el río cerca de Santa Isiboro, Cruz. sobre el río Isiboro, Muy cerca del Ichilo, ¿no? Chilo, sí. sobre el río Isiboro y Ahí sobre está el en el río círculo, Securé, sí. que son el límite este y el límite norte justamente del Tigris.
Entonces, si queremos beneficiar a los indígenas, las carreteras deberían pasar por allá. Y si utilizamos un principio lógico, la vinculación y la forma de hacer intercambios comerciales, los indígenas lo hacen a través del río. Eso nos da justamente dónde están asentados. No están asentados en el corazón del Tirmis, porque de allá tendrían que salir a pie kilómetros y kilómetros para llevar sus productos. Entonces, el empecinarse en hacer una carretera disque para facilitar a los indígenas por el corazón del Tirmis no beneficia a nadie. Cualquier obra tiene que estar inscrita en un proceso de desarrollo regional. Consiguientemente, es labor de las autoridades fundamentalmente que los proyectos tengan que obedecer a este parámetro, de tal manera que evidentemente tengan que tomarse todos estos aspectos. A su vez, padre, en realidad la definición definitivamente en lo que pueda significar una u otra alternativa, de todas maneras, para que pueda tener la credibilidad y el sustento social y técnico, necesariamente tendrá que contar con los estudios previos y deberán desembocar en un diseño final, ver si es factible o no es factible, de acuerdo a eso, desechar unas, aceptar las otras, y en función a eso ir definiendo la factibilidad y en última instancia optar por el diseño final. Creo que eso es lo que definitivamente la ciencia de la ingeniería en principio impone, y es un criterio hasta racional, padre, que no se necesita ser ingeniero para poder definir un criterio de esta naturaleza. Entonces necesitamos nosotros hacer el Plan Nacional de Desarrollo y ver a quién verdaderamente queremos beneficiar o cuáles son nuestras metas. Siempre tiene que haber una razón por qué queremos hacer por cierto lugar. Tiene que haber ese ingrediente especial que dice estos son los beneficios y este es el desarrollo que se va a lograr en el país. Si queremos nosotros beneficiar a los indígenas, tendríamos que, como dijimos anteriormente, buscar las rutas donde ellos se encuentran ubicados, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo enfocamos desde otro punto de vista, para una carretera nosotros necesitamos, en primer lugar, tener definido qué trabajos queremos hacer, y cada trabajo necesita, para poder calcularse un monto, necesita hacerse, o sea, un diseño, por lo menos un prediseño para tener cómputos métricos y con los precios de mercado lograr justamente hacer un presupuesto. Un presupuesto no significa que sea la última ley, es presupuesto. Estamos haciendo una suposición de un monto que puede variar en base a lo que nos encontremos en el camino. Puede ser más barato, sería en beneficio de quien lo haga, pero si es mucho más caro, habrá que ver la forma de dar las soluciones. De todas maneras, necesitamos, como se decía anteriormente, hacer alternativas, y las alternativas tienen que enmarcarse en nuestras leyes. Tenemos que aprender a respetar también nuestras leyes, ¿no es cierto? Y escuchando a los Inges, antes de ir a una pausa y a la parte final, el Invisible recuerda los 3 grandes discursos de Marco Tulio Cicerón en el Senado de Roma, a propósito de un golpista, de un conspirador que ha pasado la historia por los discursos de Cicerón, que era Catilina, así se llamaba. Y el primer discurso, que ha dado ya la vuelta 25.000 veces al planeta, dice: ¿hasta cuándo Catilina nos va a seguir engañando? Y el fondo de los discursos de los 3, que son unas piezas de oratoria espectaculares, obviamente en latín, dice: ¿a quién va a beneficiar este movimiento de Catilina? La pregunta del millón del hombre invisible. En rigor de verdad, nos quitaremos las caretas carnavaleras. La carretera del Tirmis, ¿a quién va a beneficiar realmente? Al comercio interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico parece difícil. A los indígenas, tal como usted señaló, parece difícil. ¿A quiénes? Al que le calce el guante, que responda.